Blancanieves. Hace cientos y cientos de años, un país muy lejano estaba gobernado por una pareja de reyes muy queridos por su pueblo. La reina era en extremo bondadosa y tan bella como buena. Un día muy frío de invierno en que la nieve caía suavemente, estaba la reina bordando junto a una ventana cuando inadvertidamente se pinchó un dedo con la aguja. Una gota roja de sangre apareció al punto. ¡Oh!, exclamó la dama. Siempre he soñado con tener una hija. Si el cielo me la diera, querría que tuviera la boca tan roja como esta sangre, los cabellos tan negros como el marco de mi ventana y la piel tan blanca como la nieve. No pasó mucho tiempo antes de que sus deseos se vieran cumplidos. Y la princesita que nació tenía la piel tan blanca que la llamaron Blancanieves. Desdichadamente, la reina no pudo gozar mucho tiempo de su felicidad porque murió poco después, con gran pena de sus súbditos. Supuso el rey que a su hijita le harían falta los cuidados de una madre y volvió a casarse. Eligió para ello a una noble dama de extraordinaria belleza, pero tan mala como hermosa, y tan vanidosa que su mayor placer consistía en consultar un espejo mágico que poseía y al que preguntaba: «Espejo, ¿quién es la mujer más bella del reino?» Tú, mi reina, eres la más hermosa, contestaba siempre el espejo. Pero cuando Blancanieves creció, la nueva reina tuvo un gran disgusto, porque un día en que interrogó al espejo como de costumbre, el cristal le respondió: eres hermosa, mi reina, pero Blancanieves lo es más aún. Esto era más de lo que podía soportar aquella mujer. Y cuando una vez y otra recibió la misma respuesta, tuvo un acceso de furia y decidió que Blancanieves debía desaparecer. Llamó entonces a su presencia a uno de los guardabosques de palacio y le ordenó que llevara a la princesa a la selva para matarla. Como prueba de que habría de cumplir la orden, el guardabosque debía traerle su corazón. Al día siguiente, el hombre se dispuso a cumplir su misión y partió con la niña hacia el bosque. Pero llegado el momento de poner en práctica la orden de la reina, conmovido por el llanto de la princesita, le pidió perdón y le rogó que no volviera al palacio. La niña lo prometió de buen grado. El guardabosque entonces mató un ciervito y llevó su corazón a la reina, quien, creyendo que era el de Blancanieves, se sintió feliz. Cuando Blancanieves se quedó sola, caminó sin rumbo por la selva, hasta que al fin uno de los caminos la llevó hasta una casita que se levantaba en el otro lado del bosque. Le pareció tan cálida y estaba tan cansada que sin pensarlo más, empujó la puerta y entró. Adentro vio una mesa tendida y 7 sillas a su alrededor, pero tanto la mesa como las sillas y los platos y los cubiertos eran pequeñísimos. Blancanieves tenía hambre y sed.
Comió un poco de cada plato y tomó un poco de cada vaso. Luego, curiosa por conocer la casa, subió la escalera que llevaba al primer piso. Arriba había un dormitorio con 7 camitas. El cansancio vencía a la niña. Se dejó caer en una de las camas y se quedó dormida. La casita era de los 7 enanitos que vivían allí, en el extremo del bosque, y que durante el día trabajaban en una mina de carbón. Cuando aquella noche regresaron a su vivienda con las palas y picos al hombro, tuvieron una sorpresa desagradable, porque pronto uno de ellos se dio cuenta que alguien había comido en su plato y bebido en su vaso durante su ausencia. Fue un coro de gritos. En el mío también. En el mío también. En el mío también. En el mío también. Y en el mío. Alguien había estado en la casa o estaba todavía. Con gran cautela, se dirigieron entonces al dormitorio. Cuando al llegar a la última cama hallaron a Blancanieves, quedaron maravillados por su hermosura. Blancanieves se despertó y, pasado el primer momento de susto, se puso a conversar con ellos. Muy pronto se hicieron amigos y los enanitos le rogaron que se quedara a vivir allí. La niña aceptó encantada. Desde ese momento cuidó de la casita de los enanos y preparó sus comidas. Se olvidó por completo de su madrastra y vivió feliz. Pero sucedió que la malvada reina, después de mucho tiempo, y convencida de que Blancanieves estaba muerta, volvió a consultar al espejo. Y con gran sorpresa oyó que le decía: Tú eres hermosa, pero Blancanieves, que vive con los enanos del bosque, lo es más aún. Así supo la reina que la princesita no había muerto. Su furia no tuvo límites y preparó una venganza. Disfrazada de vieja, llevó una canasta de manzanas y se acercó a la casita del bosque. Blancanieves la vio desde la ventana, pero recordando el consejo de sus amigos, los enanitos que pidieron que no le abra la puerta a nadie, no quiso atenderla. La vieja insistió en que probara la más roja de las manzanas. Se tentó la niña y apenas probó la manzana que estaba envenenada, cayó al suelo. Cuando los enanitos volvieron, nada pudieron hacer para reanimarla. Profundamente desesperados y no queriendo perderla para siempre, decidieron encerrar el cuerpo de Blancanieves en una caja de cristal y llevarla a la montaña. Esta vez sí, cuando la malvada reina preguntó a su espejo quién era la mujer más bella del reino, el espejo contestó: Tú, mi reina, porque Blancanieves ha muerto. Y la reina se sintió inmensamente feliz. Mientras tanto, los enanos colocaron a Blancanieves en su caja de cristal transparente y entre todos la sostuvieron, iniciando el camino de la montaña. Los 7 enanitos lloraban sin consuelo la pérdida de su amiga. Y pasó que por allí apareció un hermoso caballo y un príncipe muy buen mozo y amable, a quien le llamó la atención el cortejo de los enanos llevando a la hermosa joven coronada de flores. Preguntó quién era, y cuando los 7 enanitos le contaron la triste historia de Blancanieves, unió sus lágrimas a las de los hombrecitos.
Tanto se conmovió que quiso acompañarlos hasta dejar la caja de cristal en la gruta de la montaña. Pero al subir un camino, el primero de los enanitos tropezó con una piedra y cayó al suelo. Al hacerlo, soltó la caja que se rompió en 1000 pedazos y a causa del golpe, Blancanieves arrojó la manzana que la envenenaba. Poco después, abrió los ojos y sonrió a sus amiguitos. El príncipe, loco de alegría y muy enamorado de la linda princesa, se arrodilló junto a ella y besándole la mano, le pidió que fuera su esposa. Se casaron y fueron muy, muy felices. El príncipe feliz. Situada en el centro de la plaza principal, la estatua del príncipe feliz era el orgullo de la ciudad. Estaba toda recubierta de oro. Sus ojos eran 2 grandes zafiros, azules como el cielo, y en el puño de su espada había un rojo rubí. Al llegar el invierno, las golondrinas, como todos los años, iniciaron su viaje hacia el sur, en busca de lugares más cálidos, pues la ciudad del príncipe feliz estaba en un frío país del norte. Una golondrina se posó para descansar un rato entre los pies de la estatua, pues iba a ser un largo viaje y necesitaba reponer fuerzas. De pronto cayó una gota sobre la cabeza de la golondrina como si empezara a llover. ¡Qué raro!, pensó el pajarillo. Estoy a cubierto debajo de la estatua y me caen gotas encima. Muy extrañada, pues además no llovía, la golondrina revoloteó alrededor de la estatua para ver de dónde procedían las gotas. Y entonces se dio cuenta de que eran las lágrimas del príncipe feliz, que estaba llorando. ¿Por qué lloras?, le preguntó la golondrina. ¿No eres, acaso, el príncipe feliz? ¿Cómo podría ser feliz?, dijo el príncipe. Desde aquí veo todo el dolor de los habitantes de esta ciudad. Y eso me hace sufrir. Pero tú, pequeña golondrina, tal vez podrías ayudarme a aliviar un poco sus penas. Mi cuerpo está recubierto de láminas de oro, dijo el príncipe. Si pudieras arrancarlas con tu pico y repartirlas entre los niños pobres de la ciudad, podrían comprar comida y ropa y volverían a estar alegres. Así lo hizo la golondrina. Fue arrancando trocitos de oro y dejándolos caer junto a los niños que recibían aquellos regalos inesperados, riendo y cantando de alegría. Ahora debes darte prisa, le dijo luego el príncipe a la golondrina, pues ya hace mucho frío y te espera un largo viaje. Mira, continuó el príncipe, tras aquella ventana hay una pobre costurera que no tiene dinero para atender a su pobre hijo enfermo. Toma en tu pico el rubí de mi espada y llévaselo. Así lo hizo la golondrina, para asombro y júbilo de la mujer. Luego, la golondrina volvió junto al príncipe y le describió la enorme alegría con que la costurera había recibido el regalo. Ahora debo irme, dijo el pajarillo, pues se acerca el frío y he de hacer un largo viaje en busca de un país más cálido. Espera un poco, rogó el príncipe. En aquella guardilla veo un joven escritor que no puede comprar leña para la chimenea y tiene tanto frío que no consigue escribir.
¿Y qué podemos hacer por él? Preguntó la golondrina. Ya no tiene joyas para regalarle. Tengo los zafiros de mis ojos, dijo el príncipe. Toma uno de ellos y llévaselo, por favor. Así podrá comprar leña y acabará de escribir la gran obra que el frío le impide terminar. Con mucho cuidado, la pequeña golondrina desclavó con su pico un zafiro. ¿No te hago daño?, le preguntó al príncipe. No, soy una estatua y solo me duele el dolor de los demás. La golondrina voló hasta la buhardilla con el zafiro en su pico y el escritor, al ver aquel regalo, se puso loco de alegría. El pajarillo volvió junto al príncipe para despedirse, pues iba haciendo cada vez más frío y no podía retrasar más su viaje. Debo irme en busca de un país cálido, buen príncipe, le dijo. Adiós, nunca te olvidaré. Antes de irte, rogó el príncipe, cuéntame lo que sucede en la ciudad, pues ya no tengo ojos y no puedo verlo. La golondrina voló junto al oído del príncipe y le fue contando lo que veía. Veo unos pobres niños que están en la calle, sin ganas de jugar, pues pasan hambre y frío. Pero la golondrina ya no quería marcharse. Deseaba pasar sus últimos días en compañía del príncipe. Nevó en la ciudad y la golondrina tenía cada vez más frío, hasta que una mañana amaneció muerta a los pies de la estatua. Pasó por allí el alcalde esa misma mañana y se dio cuenta de que la estatua del príncipe feliz ya no era como antes. En el puño de su espada no brillaba un rojo rubí, ni eran sus ojos zafiros azules como el cielo, ni estaba recubierta de oro. «Esta estatua se ha puesto muy fea», dijo el alcalde, «y no habrá más remedio que quitarla de ahí, pues ya no adorna la plaza». Mandó quitar la estatua y fundirla para aprovechar el metal. Pero el corazón del príncipe no se fundió y lo tiraron junto con la golondrina muerta. Pero pasó por allí un ángel que estaba recogiendo las cosas más bellas y valiosas del mundo, y entre todos los tesoros de aquella ciudad escogió a la golondrina y el corazón del príncipe. El patito feo. Había llegado la primavera y el buen tiempo provocaba una gran alegría en el gallinero. Las gallinas se paseaban muy contentas, los pavos charlaban continuamente y los patos se zambullían en la laguna. Todo era movimiento en el corral, pero había en medio de ese ruido un rincón de quietud. Una pata permanecía silenciosa en su nido, empollando. Los patitos tardaban en salir del cascarón y la pata estaba empezando a impacientarse. Hasta que de pronto, un día feliz, empezaron a asomar las lindas cabecitas amarillas. Muy contenta se puso la pata y cuando ya se preparaba para salir del nido, vio que uno de los huevos no se había roto. Sorprendida, volvió a su lugar. Y cuando después le preguntaron sus vecinas si no las acompañaba a nadar en la laguna, contestó enojada: «No puedo, todavía hay uno de mis hijitos que no ha salido del huevo». Así pasó el tiempo, hasta que por fin la cáscara comenzó a crujir y otro patito asomó la cabeza. Cuando salió, la pata lo miró un poco sorprendida. El nuevo patito era más grande y mucho más feo que los otros.
Pensó que quizá algún gracioso había puesto en su nido un huevo de pavo, pero disimulando su sorpresa se dijo: pronto lo sabré. Los llevaré a todos a la laguna y si es pavo no podrá nadar. Seguida de sus patitos caminó la pata hasta la laguna, muy orgullosa del cortejo que formaban sus hijitos. El patito feo, detrás de todos, provocó los comentarios burlones de las otras aves. Cuando estuvieron junto al agua, la pata les dio su primera lección de natación. Ella se largó al agua y los patitos la siguieron. La pata los miraba y vio que el patito feo nadaba tan tranquilamente como los demás. Se convenció así de que, aunque horrible, aquel animalito era un patito y tan hijo suyo como los otros. Segura de ello, de allí en adelante se ocupó con igual cariño de todos. Pero en el corral se miraba con burla y desconfianza al pequeño. El patito feo sufría mucho, porque además de burlarse de él, en cuanto podían lo lastimaban a picotazos, molestándolo todo el tiempo. Sus hermanitos no jugaban con él, y solamente la pata lo trataba con cariño. Pero el patito feo se dio cuenta que hasta ella se sentía avergonzada y un día decidió alejarse de aquel lugar. Salió a escondidas del gallinero y caminó hasta que llegó a un arroyo. Allí encontró algunos patos silvestres que por suerte lo recibieron bien. En aquel lugar pasó el patito feo su primera noche lejos del hogar. Pasaron varios días y el patito no lo pasaba mal entre sus nuevos compañeros. Pero una mañana la tranquilidad del arroyo fue interrumpida por unos terribles ruidos. Los patitos silvestres empezaron a dar gritos y uno de ellos, que intentó levantar vuelo, cayó muerto entre las plantas. Enseguida comprendió el patito feo que los cazadores estaban cerca y, muerto de miedo, se escondió en un matorral. Allí permaneció quietito hasta que sintió que las plantas se movían y un enorme perro de caza asomó su cabezota. Pero seguramente encontró demasiado feo al patito, porque dando media vuelta echó a correr y no volvió más. Desde aquel momento consideró el patito que el arroyo no era un lugar tranquilo para vivir y se fue. Andando, llegó una noche a una cabaña donde vivía una viejita con una gallina y un gato. El patito entró sin hacer ruido, pero al día siguiente lo descubrieron. La gallina y el gato se burlaron de él porque no sabía cacarear ni maullar. Y después de reírse ruidosamente, decidieron entre los dos que el patito no servía para nada. A punto de llorar, el patito feo se alejó de aquella casa donde tan mal lo habían tratado. Anduvo mucho y por muchos caminos, siempre solo y sin pedir refugio en ninguna parte. Pero el buen tiempo pasó y empezó a llegar el frío. Las noches eran largas y heladas. El patito, recordando a veces el lejano gallinero donde estaba su mamá, lloraba en silencio. Vivía junto a un estanque y dormía entre las plantas. Pero una noche en que el frío fue más intenso, las aguas del estanque se helaron y el patito quedó aprisionado. No pudo resistir más y se desmayó. Con las primeras luces del día pasó por el lugar un campesino, a quien le llamó la atención aquella pequeña sombra entre los hielos, y se acercó a ver qué era.
Sacó al patito del hielo y, abrigándolo entre sus ropas, lo reanimó. Pensó que sus chicos se pondrían muy contentos con aquel animalito y lo llevó a su casa. Los niños, al verlo, armaron un gran alboroto, pero el patito era tímido y se asustó. Se largó a volar y lo hizo con tan mala suerte que volcó una jarra llena de leche. Su temor aumentó y ya no hizo más que desastres, tirando una pila de platos que se rompieron en el suelo. Los niños lo perseguían y la mujer del campesino, muy enojada, lo corrió con una escoba. El patito se hundió en un montón de manteca, volcó una bolsa de harina y por fin logró encontrar la puerta por donde huyó. Voló tanto como pudo y al fin se escondió entre unos arbustos, llorando desconsoladamente. Era evidente que nadie lo quería y debía vivir solo. Anduvo así durante todo el invierno, protegiéndose entre las plantas y evitando encontrarse con nadie. Y un buen día notó el patito que el sol empezaba a calentar más y que llegaba la primavera. Ya no sentía frío y halló placer en seguir viviendo. Movió las alas y se sorprendió al ver cuán poco esfuerzo le costaba volar. Había crecido y podía volar muy alto. Entusiasmado, voló mucho, hasta que de pronto se encontró sobre un hermoso jardín con muchas flores de todos colores y frondosos árboles. En el centro del parque había un gran lago. Me gustaría mucho vivir allí, pensó el patito. Pero ya sé que me recibirán mal, como en todas partes. Sin embargo, la tentación fue demasiado fuerte y el patito feo fue bajando hacia el lago. Cuando estuvo más cerca, vio que sobre las aguas nadaban unas hermosas aves blancas de largos cuellos. El patito feo quedó encantado por su belleza y aun cuando temía que lo echaran a picotazos, se deslizó él también sobre las aguas. En la orilla, algunos niños arrojaban migas a las aves blancas y de pronto uno de ellos gritó: ¡Un cisne nuevo! ¡Hay un cisne nuevo! El patito feo, que avanzaba sobre el agua tratando de no llamar la atención, bajó la cabeza y con gran sorpresa se vio reflejado en el lago. Él mismo era un hermoso cisne blanco de largo cuello, como los otros que nadaban en el lago. Al crecer, había dejado de ser el patito feo. Los niños corrían contentos por la orilla echándole migas al nuevo cisne. Y él se sentía inmensamente feliz. Había dejado de ser feo. Era ahora un cisne hermoso. Mucho era lo que había sufrido y ahora se sentía feliz por ser querido. Nunca más estaré triste, se dijo a sí mismo. Viviré dichoso en este estanque, entre mis compañeros, porque me siento tan bueno y humilde como cuando era tan solo un patito feo. La Bella y la Bestia. Vivía en un lejano país, hace ya mucho, mucho tiempo, un comerciante muy rico. Además de su fortuna, tenía 3 hijas, una más linda que la otra, y a las que quería muchísimo. De las 3 jóvenes, la menor era la más hermosa, por lo que todos la conocían con el nombre de Bella. Su bondad era tan grande como su belleza, y era tan generosa que cuantos la trataban, la querían. No sucedía lo mismo con sus hermanas, que no caían a nadie en gracia
por ser muy orgullosas. Quizás por eso sus hermanas envidiaban a Bella y no la querían mucho. Llegaron tiempos difíciles y el rico comerciante se quedó sin un centavo. Cuando supo que nada quedaba de sus riquezas, llamó a sus hijas para comunicarles que todo cuanto les quedaba para vivir era una pequeña casa de campo, muy alejada. Allí tendrían que mudarse. Habría que sembrar la tierra y así, cumpliendo ellos mismos las tareas campesinas, se acostumbrarían poco a poco a sobrellevar su desgracia. Las hermanas mayores no quisieron ni oír hablar de ello y se negaron a salir de la ciudad, creyendo que algún día podían casarse con cualquier comerciante acaudalado. Pero los tiempos habían cambiado y aquellas muchachas sin dinero habían perdido todo interés para sus pretendientes. Solamente Bella era buscada por los jóvenes, porque su belleza y su bondad valían para ellos más que el dinero. Pero la joven no aceptó ninguna propuesta de matrimonio, diciendo que jamás abandonaría a su padre en esos momentos. Llegó por fin el día en que la familia se trasladó a la casa de campo. La vida era allí muy dura, puesto que había que levantarse muy temprano y trabajar muchísimo. Pero la única que tenía tiempo para todo era Bella, ya que sus hermanas de nada se ocupaban, lamentándose continuamente de su triste suerte. De esta manera, el mal humor y las lágrimas terminaron por envejecerlas, en tanto que la vida activa embellecía cada vez más a la hermana menor. Al cabo de un tiempo de vivir así, tuvo noticias un día el anciano de que un gran cargamento de mercaderías llegaba para él desde el otro lado del mar. Esto podía significar el fin de la pobreza, y las jóvenes recibieron la noticia con alegría. El anciano partió a recibir la carga y preguntó al irse a sus hijas qué deseaban que les trajera. Las dos mayores pidieron adornos y alhajas, en tanto que Bella permaneció en silencio. Pero ante la insistencia de su padre, dijo: Si la encuentras, tráeme una rosa, pues aquí no crecen. Cuando el buen padre llegó a la ciudad, supo que el barco se había hundido y todas sus esperanzas se desvanecieron. Emprendió desolado el camino de regreso, pensando en la desilusión de sus hijas. Pero en una noche oscura, su caballo se perdió en un bosque. Hacía frío y nevaba, y cuando ya se creía el comerciante perdido para siempre, vio con gran alegría una luz a lo lejos. Hacia allí dirigió su cabalgadura y poco después se halló ante un palacio iluminado. Nadie salió a recibirlo y las puertas estaban abiertas. En el salón vio una gran chimenea encendida. Se sentó junto a ella, secó sus ropas y calentó su cuerpo cansado. Siguió luego visitando la casa y llegó al comedor, donde halló la mesa tendida llena de ricas comidas y con un solo cubierto. Miró hacia todos lados, no vio a nadie, y como realmente tenía hambre se sentó a comer, suponiendo que el dueño del castillo debía perdonarlo. Pasada la medianoche, nuestro viajero se convenció de que el castillo estaba deshabitado, de modo que buscó un dormitorio y se tendió en la cama. Lo despertó al día siguiente un rayo de sol,
y vio con gran sorpresa que su traje viejo había sido cambiado por otro nuevo. Se vistió, salió, montó a caballo y al partir dijo en alta voz: «Gracias, hada generosa, por haberme atendido con tanta cortesía». No obtuvo respuesta y ya salía cuando vio de pronto un rosal en el jardín. Recordó entonces el pedido de su hija y acercándose cortó una rosa. En ese momento se sintió un ruido horrible y casi enseguida una bestia espantosa corrió hacia él gritándole: «Mal pagas mi buen trato cuando así me robas lo que más quiero. Te castigaré». El anciano le suplicó que no lo hiciera y explicó que solo había querido llevar una rosa a su hija menor, sin suponer que había en ello nada ofensivo para el dueño del castillo. «Bien», repuso la bestia, «estoy dispuesto a perdonarte siempre que alguna de tus hijas venga a ocupar tu lugar. Si ellas no aceptan el trato, volverás a cumplir el castigo dentro de 3 meses. Por ahora te permito que llenes un cofre con todo lo que te agrade. Yo te lo enviaré luego». El anciano, dispuesto a sacrificarse y a no permitir que lo hiciera ninguna de sus hijas, llenó el cofre con inmensas riquezas. Sabía que al cabo de 3 meses moriría y quería dejarlas en buena posición. Lleno de tristeza, partió. Sus hijas lo recibieron con alegría, pero quedaron sorprendidas al saber lo ocurrido, echando la culpa a Bella por haberle pedido la rosa. «Nada le sucederá, papá», dijo Bella, «porque yo iré junto a la bestia». Desesperado, le rogó el padre que no lo hiciera, y las hermanas fingieron afligirse. Pero Bella mantuvo su decisión. El anciano la llevó a su habitación para conversar sobre el caso y con gran sorpresa halló el cofre que le enviara la bestia y del que ya no se acordaba. Como nada pudo hacer por convencer a Bella para que se quedara, convino con ella en acompañarla hasta el castillo de la bestia. Las cosas sucedieron de la misma manera que la primera noche en que el anciano llegó al palacio. Las habitaciones estaban iluminadas, la chimenea encendida y la mesa tendida. Solamente que esta vez había 2 cubiertos. Se sentaron los dos a la mesa y cuando quisieron probar un bocado se oyó un gran ruido y apareció la bestia. Bella se estremeció al verlo. «No sabes cuánto te agradezco que hayas venido», dijo la bestia con voz suave. «Eres muy buena. En cuanto a ti», le dijo al comerciante, «te irás mañana y no volverás por aquí». Al día siguiente se despidieron Bella y su padre. La joven pensó que sin duda moriría muy pronto y para distraerse comenzó a recorrer el palacio. Así llegó hasta una puerta cerrada donde un letrero decía: «Reservada para Bella». La niña empujó la puerta y al entrar se halló en una lujosa habitación donde había un piano y numerosos libros. Tomó uno cualquiera y vio que en la tapa decía: «Eres la reina y la dueña. Lo que desees, ordena». «Oh», exclamó Bella, «yo solo deseo ver a mi padre». En el mismo momento vio reflejada en uno de los espejos de la habitación la imagen de su casa y a su padre pensativo en la puerta.
se dio cuenta que debía a la bestia todas aquellas atenciones. Entonces empezó a tener alguna esperanza y a suponer que quizás en el corazón de aquel horrible ser había algún rayo de bondad. Por la noche bajó Bella al comedor y halló como siempre la mesa a su disposición con 2 cubiertos. Cuando se sentó, apareció la bestia y le pidió permiso para quedarse con ella a cenar. La casa es tuya, respondió la joven. No, nadie más que tú es aquí la dueña y puede ordenar. Dime, ¿soy muy horrible? Aunque quisiera, respondió Bella. no podría engañarte. No puedo decirte que eres hermoso, pero eres muy bueno y eso vale mucho más. Humildemente agradeció la bestia sus palabras. Aseguró que no deseaba otra cosa que verla feliz y se despidió de la joven. Luego se volvió y dijo: Bella, ¿no querrías casarte conmigo? La joven valientemente dijo que no. Adiós, entonces, dijo tristemente la bestia. Fue pasando el tiempo. Bella tenía cuanto deseaba, y a la hora de la cena contaba con la compañía de la bestia, a cuya fealdad se había acostumbrado. Nada más que una cosa empañaba su tranquilidad, y es que la bestia no dejaba de pedirle que fuera su esposa. Una vez confió Bella a la bestia que había visto en el espejo que sus hermanas se habían casado y que su padre estaba solo. Le suplicó que la dejara junto a él una semana, prometiéndole volver. La bestia sintió una gran tristeza, pero no se opuso a su deseo. Vete, le dijo, pero no olvides que has prometido volver. Para ello, coloca este anillo que te doy sobre una mesa y en cuanto te acuestes, estarás aquí de regreso. Así es como Bella se presentó al día siguiente en su casa. No es para contar la alegría que al verla sintió su padre. Bella, como siempre, había tenido más suerte que sus hermanas, y éstas, celosas, decidieron retenerla a su lado más tiempo del prometido, de manera que la bestia, enojada, terminaría por castigarla. Llegado el día de la partida, las hermanas se pusieron a llorar en tal forma que Bella consintió en quedarse una semana más, aún faltando a su promesa. Pero una noche soñó que la bestia se moría de pena en el jardín del palacio a causa de su ingratitud. Entonces colocó el anillo sobre la mesa y se acostó. Cuando despertó estaba en el castillo. Esperó con impaciencia a la hora de la cena para ver a la bestia, pero no apareció. Llena de temor por su amigo, la joven salió al jardín llamándolo a gritos y allí lo encontró, desmayado y a punto de morir. Creí que no querías volver, murmuró. Aquí estoy, querida bestia, y desde este momento soy tu novia. Apenas lo dijo, el palacio se iluminó. Sonó una suave música y la bestia se transformó en un hermoso príncipe. Una hada mala lo había encantado y su castigo duraría hasta el día en que una doncella lo aceptara por esposo. El príncipe la abrazó y volvieron al palacio, donde ya estaba el padre de Bella. Los jóvenes se casaron y vivieron muy felices. Las envidiosas hermanas fueron convertidas por un hada en estatuas de piedra
hasta que, arrepentidas de su maldad, recobraron la vida. Hansel y Gretel. Vivía hace mucho tiempo en una casita junto a un bosque un pobre leñador con su mujer y 2 hijos. Los tiempos eran malos, el trabajo rendía muy poco y el buen hombre apenas si contaba con medios para mantener a su familia. Llegó un momento en que nada tenían para comer. Una noche, después de mandar a los niños a la cama, el leñador y su mujer, su segunda esposa, se sentaron a conversar junto a la mesa vacía. El leñador trató de hacer algunos cálculos para los días próximos, pero por más que pensaba y pensaba, sus cuentas terminaban siempre en 0. Fue entonces cuando su mujer dijo: «Es inútil que lo pienses tanto. Somos muchos en la casa y tú no puedes con todos». «Es verdad, pero Hansel es muy pequeño todavía para ayudarme», replicó el hombre. Pero la mujer, que era egoísta y de malos sentimientos, tenía un plan y aseguró que lo único que podían hacer era deshacerse de los 2 pequeños, Hansel y Gretel, abandonándonos en el bosque. El pobre hombre se asustó, pero al cabo de un rato, vencido por la desesperación y pensando que alguien recogería a los pequeños, aceptó la idea. Sucedió que Hansel, que no había dormido, oyó toda la conversación. Despertó con mucho cuidado a su hermanita y le contó lo que había escuchado. Gretel se puso a llorar, pero Hansel la consoló diciéndole que él tenía la solución. Salió despacito afuera y recogió muchas piedritas blancas que metió en su bolsillo. Al día siguiente, el leñador fue con ellos al bosque y, como de costumbre, los dejó solos mientras él trabajaba. Pero al atardecer no volvió a buscarlos y cuando cayó la noche, los niños se encontraron abandonados en el bosque. Apenas salió la luna, Hansel tomó a Gretel de la mano y, siguiendo el camino de las piedritas blancas que dejara caer por la mañana, cuando iban hacia el bosque, pudo encontrar el camino de la casa. El padre los abrazó con gran alegría, pero la madrastra, disgustada, no abandonó su idea. Al día siguiente volverían a repetir la prueba, y para que Hansel no juntara piedritas, cerró esa noche la puerta con llave. Al otro día, cuando partieron hacia el bosque, entregó un pequeño pan a cada uno de los niños. Entonces, Hansel fue arrojando por el sendero las migas de su pan, con la esperanza de encontrar así el camino de regreso. Otra vez dejó el leñador solos a los niños y no volvió a buscarlos. Cuando advirtieron los chicos que el sol se había escondido y que la noche caía sobre el bosque, trataron de hallar el camino buscando las migas de pan. Pero sucedió que los pajaritos se habían comido una a una las migas de pan que arrojaran por la mañana, y con mucha pena se encontraron con que no quedaba ni una sola de las marcas para indicarles el camino de regreso. Esta vez estaban abandonados y sin poder volver a la casa de sus padres.
La pequeña Gretel se puso a llorar desesperadamente y aunque su hermanito trató de consolarla, él también empezó a tener miedo. ¿Qué podían hacer los dos solos, perdidos en la noche, en el inmenso bosque? Intentaron salir y tras mucho rato de dar vueltas sin poder encontrar el camino, se sintieron vencidos por el cansancio. Encendieron fuego para calentarse y pronto quedaron dormidos bajo un árbol. Los despertó el primer rayo de sol y el canto alegre de los pájaros. La luz del día los reconfortó y les dio ánimos. Ya no parecía el bosque tan terrible como durante la noche y posiblemente les sería ahora más fácil encontrar el camino de regreso. Trataron de hacerlo, pero otra vez sin resultado. Así pasaron 3 días y 3 noches, alimentándose con las frutas silvestres y durmiendo bajo los árboles. El bosque les era ya familiar y no tenían miedo. Por fin, en un atardecer, llegaron al otro lado del bosque, donde vieron una casita. Los 2 niños dieron un grito de alegría y corrieron hacia allá para pedir refugio en ella. Al acercarse más, vieron que la casita era realmente maravillosa. Las paredes estaban hechas de turrón, el techo de láminas de chocolate, las puertas y ventanas de transparente caramelo. Y como tenían hambre y además eran golosos, empezaron a sacar pedacitos para comer. Pero pronto se abrió la puerta y una vieja horrible apareció en el umbral. Al principio, los niños se asustaron mucho y con voz entrecortada le pidieron disculpas por lo que estaban haciendo con su casa. Pero la mujer sonrió y muy amablemente los invitó a entrar. No sospecharon ni por un momento lo que allí les esperaba. Una vez que estuvieron adentro, la anciana se volvió gritona y odiosa. Lo que pasaba era que los chicos habían caído en la casa de una vieja bruja que tenía la mala costumbre de comerse a los niños. La malvada anciana encerró a Hansel en una habitación y envió a Gretel a trabajar para que la ayudara a limpiar la casa. Así empezaron unos días terribles para Hansel y Gretel. La pequeña niña tenía que cumplir siempre y con todas las tareas en la casa y no tenía descanso. Cada día estaba más flaquita. En cambio, todos los mimos eran para Hansel. La vieja bruja lo cuidaba y alimentaba muy bien, porque lo único que quería era comérselo cuando estuviera a punto. Para saber si engordaba lo suficiente, todos los días le pedía que le mostrara un dedo por una rejilla de la puerta. Pero Hansel era un niño despierto. Comprendió enseguida cuál era su intención y aprovechando que la anciana tenía los ojos muy cansados y no veía bien, en lugar de mostrarle su dedo, le mostraba un huesito de pollo. Por supuesto, la bruja se retiraba siempre descontenta, hasta que por fin, un día, cansada la vieja de tan larga espera, decidió proceder de cualquier manera. Llamó a Gretel a gritos y le ordenó que encendiera el horno de inmediato. «En cuanto esté listo, me avisas», le dijo. La niña obedeció
pero presintiendo para qué era el fuego, puso muy poca leña. La bruja se enojó mucho y para mostrarle cómo debía hacer su trabajo se puso ella misma a hacer el fuego. Echó mucha leña para avivarlo y ese fue el momento que aprovechó Gretel, que cuando la vieja malvada se inclinó frente al horno y metió por él la cabeza, Gretel le dio un empujón y lo encerró dentro. Así se acabó para siempre la bruja del bosque. Corrió entonces la niña a poner en libertad a su hermanito. Abrió la puerta y los dos chicos se abrazaron contentísimos. Como tenían hambre, comieron algunas cosas de la casita y luego revisaron las habitaciones. Encontraron así que la casita de Dulce estaba llena de riquezas, robadas por la bruja a los caminantes. Pensando en su padre, que vivía tan pobremente y con tanto trabajo, juntaron cuanto pudieron y, guiados por los pájaros, atravesaron el bosque hasta llegar nuevamente a su hogar. El padre se sintió muy feliz al verlos y los abrazó con mucho cariño. Los niños contaron su aventura y mostraron a su padre las riquezas que traían. Desde entonces ya no pasaron más miseria y fueron muy felices durante muchísimos años. El agua de la vida. El viejo rey de un lejano país se enfermó un día gravemente. Ningún médico acertaba con la curación y esto provocaba una gran tristeza para su pueblo y para sus 3 hijos. Pero una tarde en que los 3 jóvenes se paseaban por el jardín, apareció un anciano misterioso que les dijo: «El rey se curará si bebe el agua de la vida, pero es muy difícil llegar hasta ella». Al decir esto, desapareció, dejando muy pensativos a los príncipes. Muy pronto, sin embargo, el mayor tomó una decisión y les dijo que iría a buscar el agua maravillosa. Inútil fue que el rey le rogara que no fuera. El joven se despidió de su padre y emprendió el viaje. Cuando había cabalgado mucho tiempo, se cruzó en su camino un enanito que le preguntó a dónde iba. Pero el príncipe, que era muy orgulloso, siguió de largo, sin contestar. El enano lo vio alejarse enfurecido. «Algo malo te sucederá», le dijo, enojado. Así fue. Más adelante, las montañas se movieron juntándose y al príncipe le resultó imposible salir de allí. En el palacio esperaron mucho tiempo su regreso. Al ver que no volvía el segundo príncipe, decidió ir él a buscar el agua de la vida para salvar a su padre. El rey, muy triste, volvió a pedirle que no fuera. El joven príncipe no quiso escucharlo y partió también. Pero al igual que su hermano, encontró al enanito en el camino y tan orgulloso como él, provocó el enojo del hombrecito. Y el segundo hijo del rey quedó también atrapado entre las montañas. Cuando después de mucho tiempo se convencieron en el palacio de que el segundo príncipe tampoco volvería, el menor decidió partir. Mucho le costó convencer a su padre, cuya salud era cada día más delicada, pero por fin lo logró.
Se despidió del viejo rey y emprendió el camino en busca del agua de la vida. En el sendero encontró al enano, que le preguntó a dónde iba. El joven detuvo su caballo y contestó que quería encontrar el agua de la vida para su padre, gravemente enfermo. «Gentil caballero», respondió el enano, «tus finos modales me mueven a ayudarte. Sin las instrucciones que voy a darte, no la hubieras encontrado jamás. En un palacio cuidado por feroces leones hay una fuente de la que brota el agua de la vida. Al tocar con esta varita que yo te voy a dar, la puerta del castillo se abrirá sola. Entonces se lanzarán sobre ti los leones. Dale estos panes y permanecerán quietos. Recoge enseguida el agua de la vida y huye, porque a las 12 en punto se cerrarán las puertas y no podrás salir». Todo ocurrió como lo dijo el enanito. El joven príncipe llegó al castillo, tocó la puerta con la varita y al arrojarse sobre él los leones, los calmó con los panes. Pasó a través de algunos salones y halló en el camino una espada y un pan milagrosos que tomó. Más adelante encontró a una hermosa joven. «Gracias por haber venido», le dijo ella. «Soy una princesa encantada, que gracias a ti podrá volver a vivir. Llévate el agua de la vida y vuelve dentro de un año a buscarme». El príncipe recogió el agua maravillosa y se despidió de la joven. Apenas tuvo tiempo de salir del castillo porque eran ya casi las 12 y las puertas, al cerrarse, engancharon un trozo de su capa. En el camino de regreso encontró otra vez al enano y le contó lo sucedido, mostrándole el pan y la espada que sacó del castillo. «Con esa espada puedes destruir ejércitos enteros y con ese pan alimentar a todo un pueblo». Conversaron mucho y así supo el joven príncipe la suerte corrida por sus hermanos. Pidió entonces al enanito que los perdonara. Este lo hizo, recomendándole que no confiara en ellos, porque no tenían buen corazón. Así se reunieron los 3 hermanos y juntos volvieron al palacio. Durante el viaje, el joven, con su espada milagrosa, liberó a 3 pueblos y calmó su hambre con el pan maravilloso. Todos lo querían, y esto despertó la envidia de sus hermanos, que en un descuido suyo le robaron el agua de la vida y la cambiaron por agua de mar. Cuando volvieron al castillo y dieron a beber al rey el agua salada, el rey empeoró más aún. Entonces se presentaron los 2 malvados diciendo que ellos tenían la verdadera agua de la vida y que el hermano había pretendido engañarlos. El rey se curó y echó del país al hijo menor. Así, el pobre joven partió decidido a no volver nunca más. Pasó un año y la princesa encantada aguardaba su regreso. Para ello, hizo empedrar con oro el sendero de entrada y advirtió a los servidores que solo dejaran pasar al caballero que llegara cabalgando por el centro. Los hermanos del príncipe, recordando que el hermano menor les había hablado de la joven, intentaron llegar hasta ella para ganar su mano. Pero ninguno de los 2 se atrevió a cabalgar sobre el precioso empedrado. En cambio, el joven príncipe solo pensó en llegar cuanto antes junto a la princesa.
y sin preocuparse de otra cosa, cabalgó sobre el centro del camino. Los guardias le abrieron paso y los jóvenes se reunieron. La princesa le contó al príncipe que su padre estaba ya enterado de todo lo ocurrido y que podía volver a su país. Y como era tan bueno, el príncipe perdonó a sus hermanos y todos regresaron al palacio, donde fueron muy felices.